Si hay alguna persona que está experimentando la falta de gozo en medio de sus pruebas, en medio de tu soledad y dolor, yo quiero decirte dos cosas en este sermón. Número uno, que necesitas a Jesucristo como el Señor y Salvador en tu vida. Que Él perdone tus pecados, te traiga una relación con ese amor transformador de Dios si no eres creyente. Pero número dos, en esa relación de amor con Dios como sus hijos, podemos pedirle al Espíritu que ese gozo sea notorio en nuestra vida. Señor, sana mis heridas. Y Señor, yo quiero estar realmente satisfecho en ti. No satisfecho por las circunstancias, satisfecho en ti. Y aprenderemos a vivir la vida de una manera distinta, con esa satisfacción que es tener a Cristo en el corazón.